Sí, bueno, la noticia de hace algunas semanas fue en cuanto a los temas de ciencia, de la ciencia, es que dicen por ahí que desextinguen al lobo terrible, ¿verdad? Extinción del lobo terrible, el cual, de acuerdo a los datos de la ciencia, dejó de existir o se extinguió en términos precisos hace alrededor de 10.000 o 12.000 millones, hace alrededor de 10.000 o 12.000 años, ¿verdad? Más o menos es la fecha por la que son esas fechas en que se considera dejó de existir este lobo terrible. Y entonces la noticia de una, no recuerdo la razón social de esta empresa dedicada a la biotecnología, la noticia que publican en los medios ha sido esa, que ese lobo desaparecido hace alrededor de 12.000 años ha vuelto a existir, ¿verdad? ¿De qué manera ha vuelto a existir este lobo terrible? Y por lo tanto se considera que ha sufrido una extinción, ¿verdad? Bueno, mediante el manejo genético, según la información que se virtió de los genes del lobo gris actual que existe en México, que existe en el mundo, ¿verdad? De una raza de lobo que sobrevive actualmente, pero que porta algunos genes, según esto, de el lobo terrible, ¿verdad? Obviamente, por ser su antecesor, es decir, ha heredado genes, ¿verdad? De lobo terrible, ese lobo actual, donde se dio la manipulación para supuestamente desextinguir al lobo terrible. Y digo supuestamente porque, bueno, el concepto está manejado amarillistamente, ¿verdad? No es posible que hayan desextinguido a ese lobo, ¿sí? Por las razones siguientes. Se dice que para obtener las características del lobo terrible, ahora se tuvo que manipular genes aparentemente de otro lobo que existe hoy día, aparentemente del lobo gris, que trae genes, que aporta genes, como ya yo decía, del lobo terrible, o sea que trae genes de hace 12.000 años, ¿verdad? Entonces la manipulación se basó, según la poca información que existe, en base a 20 genes, ¿verdad? 10 de los cuales coinciden con la genética del lobo terrible, ¿sí? Y 5 simplemente fueron manipulados, pero que pertenecían a la especie actual del lobo, ¿verdad? Entonces sumando esos 5 más los 15 del lobo que aún se conservaban por herencia del lobo terrible, pues se llega a tener 20 genes y por lo tanto nace un nuevo ser, un nuevo lobo con características similares al lobo terrible, ¿sí? Pero no es el lobo terrible, por lo tanto no se desextinguió el lobo terrible, ¿verdad? La única manera para hablar de que se recuperó al lobo terrible, pues la única manera que podría haber sucedido eso es por clonación,
Es decir, que para considerar que una especie se distingue, que ya desapareció, sería pues encontrar alguna célula de esa especie y clonar todos sus genes y reproducir un nuevo ser igualito al que estaba en la época en que se desapareció, ¿verdad? Es decir, teniendo los genes propios totales del lobo terrible. ¿Sí? Entonces sí, pero eso implicaría una clonación, ¿verdad? Para obtener un ser idéntico al que desapareció, ¿sí? ¿Y cómo se obtendría? Como ya lo dije, mediante la manipulación de restos de esa especie que podrían ser una célula, ¿verdad? Una célula que estuviera por ahí aún vigente, ¿no? Con probabilidades de que al ser manipuladas reaccionara nuevamente, ¿verdad? Y aplicando las técnicas correspondientes pudiera nuevamente reproducir un ser completo que sería el lobo terrible. Entonces, esa sería la especie sí, con las características de la especie. Lo que hicieron fue manipular a una especie actual, y que esa especie actual, como sabemos, tiene herencia genética de otras especies que ya desaparecieron, pero no se puede equiparar a la misma especie porque solo se dice que se logró que se manifestaran 15 genes que pertenecían al lobo terrible como especie, pero esos 15 genes están sobre la base de un ser, de una especie actual, ¿verdad? Que tiene otras características, otra conformación, aunque es pariente cercano del lobo terrible o lejano del lobo terrible, no es el lobo terrible, ¿verdad? El lobo terrible tendría sus características propias, ¿sí? Entonces, lo que hubo una manipulación de genes, y ni siquiera podemos hablar de que sea un transgénico, ¿verdad? Porque transgénico implica traer genes de otra especie y transponerla, ¿sí?, a otra especie, ¿verdad? Es decir, que lleve genes, que se mezclan genes de especies diferentes. En este caso, al parecer, solo se manipularon genes de la propia especie, ¿sí? Cosa bastante interesante de todos modos, ¿verdad? Muy importante, eso no se niega. Pero de aquí a decir que eso distinguió al lobo terrible, no es cierto, ¿verdad? Se le dieron a la especie actual algunas características propias que tenía el lobo terrible, ¿verdad? Y que se conservaban por herencia genética en la especie actual. Al manejar los genes, se hace que esos genes se expresen, ¿sí? Y ya, si era el lobo gris actual, pues ya el nuevo ser ya no se parece al lobo gris, se parece, adquirir otra experiencia con características, algunas características del lobo terrible, porque la manipulación de genes permite que ciertos genes, en lugar de ser recesivos, se vuelvan dominantes y se manifiestan. Pero en este caso está hablando de solo de 20 genes, ¿verdad?, que más o menos dan esa apariencia de ser el lobo terrible, pero sigue siendo un lobo de la actualidad, un lobo común, ¿verdad? Entonces la palabra de extinción no va con este aporte científico, ¿verdad? De extinción únicamente se podría explicar y tendría razón de ser cuando vuelves tú a la vida o resucitas a un ser igualito a como era antes de haberse distinguido. Es decir, tendrías que tener el material de ese ser que desapareció, de alguna manera, toda su configuración genética, y volverla a reactivar para producir ahora sí nuevo ser, y en ese caso sería un clon, ¿verdad? Un clon que es un ser igualito a otro ser, porque no hay recombinación genética, ¿verdad? Se manifiesta todo de manera igual, ¿sí? Simple y sencillamente, ¿sí? Entonces esa es la cuestión, ¿no? No se ha distinguido el lobo terrible, ¿verdad? Para nada. El hecho de que lleve herencia genética, bueno,
de su antecesor lejano, el lobo, este lobo gris, que lleve la herencia del lobo terrible, y que se ha manipulado esa información, no implica que se haya vuelto a criar al lobo terrible, ¿verdad? Como por ejemplo, se sabe que el humano pues comparte prácticamente el 90% de sus genes con los monos, ¿verdad? Sin embargo, somos muy distintos a los monos porque el 10% que no tienen monos hacen la diferencia, ¿sí? Compartimos genes con los monos, pero que es el 90%, pero el otro 10% nos define como humanos, ¿verdad? Para hacer lo que hacemos, ¿sí? Es decir, hemos heredado genes en el proceso evolutivo de otras especies, como en el caso del mono, ¿verdad? ¿Sí? Pero para parecernos a un mono tendríamos que volver a una reingeniería genética, quizás, y que se manifiesten esos genes del mono, ¿verdad? Que le dan la esencia al mono de ser mono, ¿verdad? ¿Sí? O sea, quizás nuestra configuración física pues se manifiesten como los pies, las manos, las piernas, ¿verdad? La cuestión parecida al mono, ¿verdad? Que serían los mismos genes del mono, pero el otro 10% nos define para el razonamiento, la forma de las manos, hacer lo que hacemos, ¿verdad? Y no somos monos y ni se ha desextinguido una especie anterior de mono, ¿verdad? En el proceso evolutivo. Entonces, aquí lo importante, ¿verdad? Cómo se maneja la información. Es una información simplemente, por decirlo así, amarillista, publicitaria, pues, ¿verdad? Publicitaria por parte de esa empresa, ¿sí? Para dar a conocer, para cacarear ese logro, que obviamente es importante, ¿no? Haber logrado manipular genéticamente. Digo, aunque no se podría considerar como transgénico, no sé cómo se le podría llamar, ¿sí? Pero se han movido, se han manipulado los genes para que genes que eran recesivos o que tenían poca oportunidad de manifestarse ya debido al proceso evolutivo continuo, ahora se vuelvan a manifestar y le den características distintas a esa especie de lobo actual y que se parezca a ese lobo terrible que existió hace 10.000 años, ¿verdad? Que se extinguió hace entre 10.000 y 12.000 años. ¿Sí? Es un logro, obviamente, ¿no? Porque se puede manipular, se puede utilizar para la producción agrícola, se puede utilizar para la cura de enfermedades, ¿verdad? Enfermedades que su origen es de carácter genético, manipular genes, desaparecer genes y curar la enfermedad, ¿verdad? O darte características manipulando esos genes, moldeando esos genes, cambiándolos de lugar que uno no tiene y que lo podrían hacer más resistente a enfermedades en el caso del humano, ¿verdad? Y en caso de pues, las plantas y otras cosas, animales, hacerlos más productivos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa sería para mí lo importante, ¿no? De haber llegado a este punto. Pero no se puede considerar como una desextinción. El lobo terrible sigue desaparecido, ¿verdad? ¿Sí? Y lo único que podremos ver en la nueva especie lograda por esta empresa es alguna de esas características, alguna manifestación de cómo era en aquel entonces el lobo terrible. Pero como ya vimos, sería pues el 20% de los genes, pues podríamos decir el 20% de las características fenotípicas, ¿verdad?, que tenía el lobo terrible en aquel entonces, pero nada más. Y el punto es, entonces, no existe tal de extinción, simple y sencillamente eso es una falacia, es una cuestión propagandística, yo creo que para causar revuelo y que, cale la información en la sociedad, pero pues hasta ahí, ¿verdad? Y claro,
recalcar la importancia del evento científico, ¿no? De haber logrado manipulación de genes en una especie y darle ciertas características, ¿sí? Aunque no completas, de una especie que ya desapareció, ¿sí? Y que nos demuestra, pues, que la herencia genética existe y que tenemos genes, todas las especies, todos los organismos vivos que se vive actualmente, todos esos que actualmente existen en la Tierra, traen características y genes heredados a través de millones de años, ¿verdad? Desde que aparece la vida en la Tierra. Y pero muchos genes de esos ya no se manifiestan, pero están dentro como herencia genética de cada ser vivo.